Hola a todos, respondemos desde abajo y a la izquierda. Hoy vamos a hablar sobre mujeres, pero antes, escuchemos estas vainas. La ideología de género. La ideología de género. La Constitución. Este 8 de marzo es una jornada más para reivindicar el derecho a una vida digna. No olvidamos a las mujeres trabajadoras que dieron su vida por una jornada laboral digna y por sus derechos. Más adelante hablaremos por qué este 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. Los derechos de las mujeres en Ecuador siempre han estado relegados a último plano. Son temas que no se tocan porque no dan votos, porque los consideran irrelevantes o porque no están en su agenda, y eso que somos más del 50% de la población. Entre las coincidencias de Correa, Moreno, Lasso y Arauz Rabascal está su posición en contra de los derechos de las mujeres y comunidades LGBTI. Empecemos por Lasso. Me temo que el debate es una pantalla de humo y una apertura para justificar o para legalizar el aborto de manera general. Y si eso se produjese en el Ecuador, no tenga la menor duda, yo con total valentía, defendiendo mis principios, presentaría una ley para revertir esa situación. El ex superministro de Maguad ha cogobernado con todos los gobiernos. Siempre su mano está metida por ahí. Ya conocemos su posición antiderechos, provida, del Opus Dei. Por campaña ahora se muestra abierto a debatir estos temas. ¿Quién sabe? Al final saldrá con que es un activista feminista. Pero recordemos que en 2019 llamó a sus asambleístas para que se abstengan en el tema de la despenalización del aborto por violación. Otro patriarca más, pero Correa tiene esa misma escuela. Mire, que hagan lo que quieran, ¿ya? Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Sin mijines, vamos a hablar de la restauración conservadora o revolución ciudadana, llámale como usted quiera. Comenzaron criminalizando a mujeres que no se sometían al gobierno, encarceladas y judicializadas por el delito de sabotaje y terrorismo. Jodida si eres mujer pobre, peor si eres indígena o negra. Y si además de todo esto eres insumisa y te atreves a protestar, más jodida. Y así tenemos a Abigail, Cristina y Fadua, condenadas por tentativa terrorista del caso de los 10 del Luncoto. La dirigente campesina Manuela Pacheco, de San Pablo de Amalí, acusada de terrorismo. Las maestras Mary Zamora, Rosaura Bastidas, por el delito de terrorismo. Las mujeres indígenas de Saraguro, que fueron agredidas, amenazadas de violación y encarceladas en el paro de 2015. En ese momento da la orden, un policía dice, detengan a las mujeres, detengan a las mujeres. En 3 veces que repitió, claro, los otros empezaron a hacer cosecha de mujeres, nos llevaron, fuimos 12 mujeres. Los desalojos en Tundaime en 2015 contra familias enteras, privilegiando el capital, es decir, a las concesiones mineras, ante la vida de las comunidades. Todo normal con la restauración conservadora. Ese es el arte de Correa, el buen vivir. Llega de una familia con 50 años de vida, con 8 hijos, que se sacaron, perdonen la palabra, la madre trabajando. Ahí está la candela. Claro, sí, los que saben trabajar van presos. Ahí nomás, no, bájala, una tía de chucha. Ahí nomás, ya aquí no dejen. Apéguese, chucha, muestra la trompeta. Muestra. Váyase a la mierda, chucha. En 2015, los desalojos de familias encabezados por mujeres en la isla Trinitaria, las más pobres en completa indefensión. O sea, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Y si ustedes fueran más inteligentes, ustedes se organizaran. Bueno, ¿tú le estás diciendo que son brutos? No. Así ofende a los pueblos negros.
O sea, pasando un mes. Después de un mes, nos dan chance para hasta un mes, uno podía hacerlo. Pero de un día para otro, ¿cómo nosotros vamos a hacer si nosotros somos gente pobre? No tenemos plata para comprar un solar. Lo único que pedimos es que tenga corazón y nos den un techo donde meternos a cada uno de nosotros con sus hijos. ¿Cuántos años usted tiene viviendo allá? Yo, imagínese que mi hija mayor tiene 19 años. Imagínese usted cuántos años tengo aquí. Injusta la medida para ustedes. Injusta. Las mujeres guaraní que marcharon desde la Amazonía para decir no a la explotación petrolera en sus territorios. Y Correa, obvio, ¿qué creen? No la recibió. En la asamblea las escucharon, pero la palabra de una mujer indígena no cuenta cuando el patriarca ordena. ¿Y qué beneficios al pueblo guaraní hemos recibido de 7 empresas trabajando en territorio guaraní? Más pobreza que hemos quedado. Las mujeres que rechazamos la presencia del presidente turco Erdogan en Ecuador por la violencia contra el pueblo y las mujeres turcas y kurdas, y además contra la concesión de Puerto Bolívar a una empresa privada turca por 50 años. Las malcriadas, decía Correa. Interior también hubo personas que se manifestaron en contra del presidente. Así fueron sacadas del lugar por la seguridad turca. Ah, la restauración conservadora. Miren lo que decía el patriarca en 2011. Ya le ha de chimosear el machi, porque se armó tremenda fiesta. Yo no sé si la equidad de género mejora la democracia. Lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra impresionantemente. Qué asambleístas que tenemos, guapísimas. Al corcho hay que aumentarles el sueldo porque no tuvieron plata para comprar suficiente tela y todas con unas minifaldas, Dios mío. Yo ni me fijo en esas cosas, me contaban, pero unas piernas y unas minifaldas impresionantes. Ya saben, fortaleciendo los estereotipos, claro. Para eso nomás estaban las asambleístas de la restauración conservadora, para la farra y para agachar la cabeza. Les recuerdo que 3 mujeres del partido correísta llegaron a encabezar la Asamblea Nacional. Ellas decían, somos sumisas por los derechos de las mujeres. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se come eso? Veamos. En 2012, Correa impidió el debate sobre el aborto por violación, teniendo la mayoría en la asamblea, y se encaprichó por la decisión de algunas de sus asambleístas que señalaron tibiamente su intención de apoyar el aborto. Así que a la final es si logran un grupo de personas muy desleales, lograr una mayoría de bloque de Alianza País, hagan lo que quieran, que yo inmediatamente presentaré mi renuncia al cargo, porque por el aborto estoy dispuesto, en mis principios también, para defender la vida estoy dispuesto a renunciar a esto. Enseguida la amenaza. Es que si no se legislaba según sus principios religiosos y morales, el man, ahí les caía. Por eso lo llamé traición y me ratifico que fue una traición. Y eso no se arregla con palabras bonitas delante de la Cámara y decir que te queremos mucho, presidente, y que tus parientes son los traidores. Si era tan asunto de conciencia, ¿cómo se tomaban tantas fotos con el presidente que sabían que es antiabortista? No solo no se pagó la deuda histórica a las mujeres, sino que esta deuda se hizo aún más grande, más pesada y más vergonzosa. En 2013, el Código Integral Penal fue aprobado por la mayoría de asambleístas de gobierno, con las 3 sumisas a la cabeza. ¿Pero qué significó esto para las mujeres? Mayor criminalización y judicialización de mujeres que abortan. Cerca de 500 mujeres criminalizadas entre 2013 y 2019. Restauración conservadora, ágiles para meter presas a las mujeres, pero las denuncias por delitos sexuales, eso avanza a paso de tortuga. En Ecuador, el aborto solo es permitido en 2 casos. Cada 13 minutos una mujer decide abortar en Ecuador. Todas abortamos, pero son las más pobres las que mueren. Abortar en Ecuador constituye la segunda causa de morbilidad femenina. Este es un tema de salud pública que tiene que resolver el Estado. Otra de las afectaciones es que no se establecieron medidas oportunas para proteger la vida y la integridad de las mujeres. Cada 72 horas una mujer continúa siendo asesinada. Los femicidios aumentan, pero hay más. Les voy a contar el plan familia del expresidente Correa. En 2014, la ENIPLA, que era una estrategia para reducir los embarazos adolescentes ante el incremento del 74% de embarazos según el censo de 2010, pasó directamente al control de la Presidencia de la República y se convirtió en el plan familia. Correa designó a Mónica Hernández, directora del plan, identificada con el movimiento ultraconservador del Opus Dei, quien se venía desempeñando como asesora del expresidente Correa, pues el marido de la señora es William Phillips,
ex veterano de Vietnam, amigo personal de Correa y un empresario exitoso, involucrado en contratos petroleros con el Estado ecuatoriano, obvio. Pero ya hablaremos de eso en otros videos. A propósito, les dejo un avance de Correa Boy Scout y sus amigos. Necesitamos más scouts en el mundo y un mundo más scout. ¿Pero de qué va el plan familia? Les explico. ¿Cómo se llama el canguil en tu país? Mira este gráfico. Este plan se resume en: mira el canguil, pero no te lo comas. Abstención sexual para prevenir el embarazo adolescente. Correa propuso la abstinencia. Y por esto están argumentando que estamos tratando de imponer esta creencia religiosa. Por ejemplo, porque se habla de abstinencia, es postergar las relaciones sexuales. Antes no se hablaba de eso. No, goza lo que quiera, pero eso sí, ten preservativo y cualquier problema anda al centro de salud. En el mencionado plan familia se sataniza la sexualidad. Se olvidaron del carácter laico del Estado al permitir la imposición de criterios de carácter religioso y moral sin ningún sustento científico. ¡Hey chicos! Hay que exigir educación sexual sin miedo, información científica, oportuna y alejada de prejuicios y discriminación, basada en derechos. El machismo es violencia. Y recientemente Correa dijo esto. Por ejemplo, Jaco Pérez es el que te dice que él está de acuerdo con el aborto hasta los 3-4 meses, como en Holanda, Francia, sin ningún requisito, ¿eh? No el aborto por violación, no, el aborto por hedonismo. Quedé encinta porque me dediqué, qué sé yo, sin cuidado a una actividad frenética sexual. Es nuestra culpa siempre, ¿no? Lamentable, sepa señor que en Ecuador cada año más de 3.000 niñas menores de 14 años son violadas, la mayoría en su entorno familiar, y son forzadas a ser madres. El embarazo forzado es tortura de Estado. En fin, la restauración conservadora impuso un sinnúmero de leyes y políticas afectando a los ecuatorianos, pero sobre todo a las mujeres. Precariedad, desempleo y la violencia del sistema que nos afecta doblemente. Decreto 813, la renuncia obligatoria voluntaria, se provocó el despido de servidores públicos, entre los que constaban mujeres embarazadas. Decreto 1701, en el que se elimina derechos adquiridos, se limita la estabilidad laboral al reglamentar el despido intempestivo, limita los permisos sindicales, etc. En 2010, la ministra Natalie Celi, exfuncionaria de Maguad, la del feriado bancario, a la cabeza del Código de la Producción, en el que se limitó el precepto constitucional de salario digno. ¡Qué feminista! ¡Qué revolucionaria!, dirán algunos. La restauración conservadora siguió con Moreno. Yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad. Y está bien que lo hagan. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas. En 2019, fruto de la lucha de las organizaciones feministas y de mujeres ecuatorianas, la Asamblea Nacional debatió la despenalización del aborto. Moreno continuó en la línea de Correa al no vetar las reformas al Código Integral Penal. El aborto en casos de violación seguirá siendo un delito. Además, redujo a cero el presupuesto para la prevención del embarazo adolescente y para la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Moreno además vetó el Código Orgánico de Salud, que establecía que el personal de salud debía atender cualquier emergencia médica, por ejemplo, una emergencia obstétrica, o que los jóvenes podrían recibir asesoría en derechos sexuales. Además, se prohibían las clínicas de deshomosexualización. Este fue otro golpe conservador más a la vida de las mujeres. Y para rematar, recordemos que una mujer estuvo a la cabeza de la represión en el levantamiento de octubre de 2019. Se decía feminista, pero la burguesa María Paula Romo. No, qué idiotas. ¿Y qué dice Arauz? Ni en entrevistas, ni en sus 15.000 tweets no habla de aborto. Pues claro, obvio, porque se le hace chicharrón la boca. Es que hablar de derechos de las mujeres y de aborto le hace perder votos. Y porque Correa se enojaría mucho si él llega a tener criterio propio. ¿Cierto, Andrés? A ver, le tengo uno. No hablamos de la posición del aborto. ¿Cuál es su posición frente a eso? Mira, mi posición no es tan relevante porque tenemos una constitución en vigencia. ¿En serio? Di de frente que estás en contra de los derechos de las mujeres. Atrévete. Di que estás en contra de la despenalización del aborto por violación. Dejen de ser doble cara. Pero eso sí, su candidato a vicepresidente, Rabascal, lo dice clarito. Junto a Carlos Rabascal, de forma personal, yo le voy a decir no al aborto. Pero les dejo una pregunta suelta a las mujeres del partido de Arauz. ¿Cómo van a enfrentar el machismo y patriarcado recalcitrante de sus líderes? ¿Calladitas?
Hermanas, trabajadoras, obreras, campesinas, indígenas, hoy es un día de lucha, no de flores. El 8 de marzo de 1857 en Nueva York, obreras del sector textil exigían la reducción de la jornada laboral. Fue fuertemente reprimida, dejando un saldo de 130 mujeres quemadas vivas. En 1909 se repite la historia con 139 mujeres quemadas dentro de la fábrica de blusas Triangle en la ciudad de Nueva York. En 1910, en la conferencia de Copenhague, por propuesta de la revolucionaria Clara Zetkin, se decidió organizar cada año en marzo un Día Internacional de la Mujer. Será el 8 de marzo. Feminismo de clase con las de abajo, junto a los trabajadores. Hoy seguimos levantando nuestra voz y lucha por la emancipación de las mujeres, por una vida digna, por la igualdad plena en el trabajo. Las que mayormente pagamos las consecuencias de la crisis capitalista, hoy agravada por la pandemia, somos las mujeres. Nos levantamos contra el neocolonialismo, contra los imperialismos, contra esa derecha correísta y la derecha del feriado bancario. Los de abajo, hombres y mujeres, seguiremos defendiendo los derechos de la naturaleza, porque sin tierra y sin agua no hay vida. Por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por una acción más efectiva contra la violencia machista, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir.